Cuenten sus historias de terror. Esto ocurrió en 2017, cuando tenía 23 años y vivía en un pequeño pueblo en la región de Leningrado, Rusia. Acababa de terminar la universidad y trabajaba en un almacén de una empresa de construcción local mientras intentaba decidir qué hacer con mi vida. Mi amigo, llamémoslo Sergio, estaba en una situación similar, así que pasábamos mucho tiempo juntos explorando los bosques alrededor del pueblo. Cerca de nuestro pueblo hay un enorme bosque, kilómetros de pinos, senderos abandonados y claros que parecen no haber sido tocados en décadas. Nos encantaba pasar tiempo allí, como si fuera nuestro propio parque de aventuras. Un fin de semana de octubre, Sergio y yo decidimos hacer una acampada nocturna en el bosque. El plan era caminar unos 15 kilómetros hacia el interior, montar el campamento cerca de un pequeño lago que encontramos meses atrás y relajarnos. Ambos teníamos experiencia en caminatas, así que no nos preocupaba perdernos. Empacamos nuestras tiendas, comida, un par de cervezas y una vieja linterna de gas. El pronóstico del tiempo era despejado pero frío, así que nos abrigamos bien y salimos alrededor del mediodía. El trayecto hasta el lago fue sin problemas. El sendero estaba cubierto de maleza en algunos puntos, pero conocíamos la ruta. El bosque estaba tranquilo, solo se oía el crujir de las hojas bajo nuestras botas y algún canto ocasional de pájaros. Cuando llegamos al lago, el sol ya se estaba poniendo, y el aire tenía ese frío otoñal cortante. El lago en sí era inquietante pero hermoso, rodeado de altos pinos, con un agua tan tranquila que reflejaba los árboles como un espejo. Montamos las tiendas a unos 20 metros del agua, encendimos una fogata y abrimos las cervezas. Todo parecía normal, solo dos amigos disfrutando del bosque, nada fuera de lo común. Pero cuando oscureció, algo cambió. Es difícil de explicar, pero el bosque se volvió demasiado silencioso. Ni grillos, ni búhos, ni el sonido de pequeños animales moviéndose, solo un silencio pesado que hacía que me zumbaran los oídos. Sergio también lo notó. No paraba de mirar por encima del hombro, como si esperara que algo apareciera entre los árboles. Intenté hacer una broma, diciendo que nuestro ambiente urbano había ahuyentado a los animales, pero no funcionó. Ambos sentíamos que algo no estaba bien. Sobre las 10 de la noche, estábamos sentados junto a la fogata, asando salchichas, cuando escuchamos un sonido grave y retumbante. No era fuerte, pero sí profundo, como la vibración que sientes cuando pasa un camión a lo lejos. Venía desde el lago. Sergio tomó la linterna y la levantó, pero la luz apenas llegaba al borde del agua. Nos quedamos quietos, esperando a que el sonido se repitiera. Nada. Solo ese silencio opresivo. Me dije a mí mismo que probablemente era un pez, aunque sabía que los peces no hacen ese tipo de ruidos. Sergio tampoco se lo creyó, sugirió que recogiéramos todo y nos fuéramos de inmediato. No quería parecer débil, así que lo convencí de quedarnos, diciendo que solo nos estábamos asustando solos. Apagamos la fogata, nos metimos en las tiendas e intentamos dormir. Pero no podía quitarme la sensación de que alguien nos observaba. Cada vez que cerraba los ojos, creía escuchar un leve crujido o una rama romperse, pero cuando me sentaba a escuchar, todo se detenía. Debo haberme quedado dormido en algún momento, porque me despertó Sergio susurrando mi nombre desde su tienda. «Oye, ¿estás despierto? ¿Escuchaste eso?» Su voz temblaba, algo raro en él, porque Sergio es de esos que enfrentarían a un oso antes de salir corriendo. Abrí la cremallera de mi tienda y miré afuera. Estaba completamente oscuro, serían las 2 o 3 de la madrugada, y el aire se sentía pesado, como antes de una tormenta. Al principio no oí nada, pero luego lo percibí, un golpeteo rítmico y suave, como si alguien tamborileara ligeramente los dedos sobre una mesa. Venía del lago otra vez. Agarramos la linterna y una linterna de mano y nos acercamos lentamente al agua. El golpeteo se hacía más fuerte a medida que avanzábamos, y noté algo extraño, el lago no reflejaba nada. El cielo estaba despejado, con media luna y estrellas, pero el agua era solo una superficie negra, como si fuera tinta. Sin brillo, sin reflejos. Sergio apuntó la linterna hacia la superficie, y el haz de luz simplemente se detuvo. Como si hubiera chocado contra una pared en lugar de agua. Sentí un nudo en el estómago. De repente, el golpeteo cesó, y escuchamos otro sonido, un susurro.
No eran palabras, solo un siseo suave, como si alguien intentara hablar pero no pudiera formar sílabas. Venía del otro lado del lago, a unos 50 metros de nosotros. Sergio movió la linterna en esa dirección, y por una fracción de segundo, pensé que vi algo moverse, una sombra, más alta que una persona, deslizándose entre los árboles. Agarré su brazo y le dije que teníamos que irnos, ya. No discutió. Corrimos de vuelta al campamento, metimos todo en las mochilas y comenzamos a salir del bosque. Todo el tiempo sentía que algo nos seguía. No era un ruido, ni pasos, sino esa sensación de que alguien está justo detrás de ti, respirándote en la nuca. Caminábamos en silencio, con los haces de las linternas danzando por el sendero. Después de una hora, noté que los árboles comenzaban a espaciarse, y llegamos a un sendero familiar que llevaba a la carretera. Solo entonces pude respirar un poco más tranquilo. Cuando llegamos al coche, ya estaba amaneciendo. Tiramos las mochilas en el maletero y conducimos a casa. Todo el camino estuvimos en silencio, ni Sergio ni yo queríamos hablar de lo que había pasado. Solo cuando llegamos a mi casa y nos sentamos en la cocina con un café, él dijo, no vuelvo ahí. Nunca. Y estoy de acuerdo con él. No hemos vuelto a hablar de esa noche, pero sé que él también sigue pensando en ello. He intentado encontrar una explicación. Quizás era un animal. ¿O realmente nos asustamos sin motivo? Pero esa agua negra, ese susurro, esa sombra, no puedo sacármelo de la cabeza. ¿Alguien ha vivido algo similar? ¿O estoy perdiendo la cabeza? Esto pasó en 2012, cuando tenía 19 años y estaba en mi primer año de universidad en un pequeño pueblo de Maine, Estados Unidos. Pasé el verano con mi abuelo en un pueblo cercano, un lugar pequeño rodeado de un denso bosque donde todos se conocían. En esa zona había muchos sitios abandonados, casas viejas, graneros, incluso un par de molinos abandonados desde principios del siglo pasado. Mi primo Zach, que entonces tenía 17 años, y yo solíamos explorar esos lugares, buscando cosas antiguas, herramientas oxidadas, botellas, a veces hasta encontrábamos monedas viejas. Era como una aventura, y nos sentíamos como exploradores. Esa vez, a mediados de agosto, decidimos investigar una vieja serrería que estaba en las afueras del pueblo, a unos 3 kilómetros de las casas más cercanas. El lugar era espeluznante, un edificio medio derrumbado con el tejado hundido, maquinaria oxidada y montones de troncos podridos cubiertos de musgo. Los lugareños evitaban la serrería, y los adultos siempre nos decían que no fuéramos allí. Decían que era peligroso, que podíamos caernos o lastimarnos. Pero éramos jóvenes y curiosos, y la prohibición solo avivaba nuestro interés. Tomamos una mochila, un par de linternas, agua y salimos por la tarde para regresar antes de que anocheciera. Llegamos a la serrería sin problemas, el bosque a nuestro alrededor estaba lleno de cantos de pájaros y olía a pinos. La serrería parecía sacada de una película de terror, ventanas rotas, puertas arrancadas, y todo cubierto de polvo y telarañas. Empezamos a recorrer el edificio, mirando en cada rincón. Encontramos revistas viejas, algunas piezas de metal, un par de botellas vacías de whisky. Todo iba como siempre, hasta que bajamos al sótano. El sótano era oscuro, con un techo bajo, y olía a humedad y moho. La escalera crujía tanto que pensé que se rompería. Zach iba delante con su linterna, y yo lo seguía. Abajo había varias habitaciones separadas por paredes de concreto. En una encontramos un montón de cajas viejas, y en otra, una puerta metálica incrustada en la pared. Estaba oxidada pero parecía sólida, con un cerrojo pesado. Zach y yo nos miramos, esto era algo nuevo. Normalmente, en sitios abandonados no encontrábamos nada interesante detrás de puertas cerradas, pero la curiosidad nos venció. Zach tiró del cerrojo, pero no cedía. Lo ayudé, y entre los dos logramos moverlo. La puerta se abrió con un chirrido que me hizo estremecer. Detrás había un pasillo estrecho de ladrillo que se perdía en la oscuridad. Nuestras linternas apenas iluminaban, pero decidimos echar un vistazo para ver qué había. Caminamos despacio, con el eco de nuestros pasos resonando en las paredes. El pasillo era largo, unos 20 metros, y terminaba en otra puerta, esta vez de madera, vieja y torcida. Cuando nos acercamos, noté que la puerta tenía símbolos tallados, no eran letras ni números.
sino algo como patrones o signos. Estaban toscamente grabados, como si los hubieran hecho con un cuchillo a toda prisa. Zack dijo que probablemente era una broma de alguien, pero sentí un escalofrío en la espalda. El aire en el pasillo se volvió pesado, como si estuviéramos respirando algo denso. Sugerí volver, pero Zack ya había empujado la puerta. Detrás de la puerta había una pequeña habitación, vacía salvo por un montón de basura en una esquina y una mesa de madera vieja en el centro. Sobre la mesa había un libro, grueso, con una cubierta de cuero gastada y páginas amarillentas. Nos acercamos, y vi que el libro estaba abierto, con un símbolo dibujado en la página, igual al de la puerta, pero más grande y detallado. Zack extendió la mano para tomarlo, pero lo detuve, algo me decía que no debíamos tocarlo. Entonces escuchamos un sonido. Silencioso pero claro, como si alguien hubiera suspirado justo detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta de golpe, pero no había nadie, solo el pasillo oscuro. Las linternas empezaron a parpadear, aunque las pilas eran nuevas. Sentí que el corazón me latía con fuerza y le dije a Zack que nos fuéramos. No discutió, pero cuando nos giramos hacia la salida, la puerta por la que entramos estaba cerrada, aunque la habíamos dejado abierta. Zack corrió hacia la puerta y tiró de la manija, pero no se movía. Yo alumbré las esquinas con la linterna, y me pareció que las sombras en las paredes se movían, no solo por la luz, sino como si tuvieran vida propia. En ese momento, el suspiro se repitió, pero ahora era más fuerte y cercano, como si alguien estuviera a nuestro lado. Le grité a Zack que abriera rápido, y él empujó la puerta con todas sus fuerzas. Cedió, y salimos disparados al pasillo, casi tropezándonos. Corrimos por el pasillo sin mirar atrás, hasta llegar al sótano y luego al primer piso. Solo cuando estuvimos afuera, bajo el sol, pude respirar normalmente. Zack y yo nos miramos, y supe que él también estaba aterrorizado. No volvimos por la mochila que dejamos en el sótano, solo corrimos a casa. Cuando le contamos a mi abuelo, palideció y nos prohibió acercarnos a la serrería. Dijo que en los años 70 un trabajador desapareció allí, y después cerraron el lugar. No dio más detalles, pero vi en su cara que sabía más de lo que decía. Zack y yo nunca volvimos allí ni seguimos explorando sitios abandonados. Todavía pienso en ese libro y esos símbolos. ¿Era una broma de alguien? ¿O había gente extraña rondando por ahí? Pero ese suspiro, esas sombras, no puedo explicarlo. ¿Alguien ha vivido algo así? ¿O solo fue mi imaginación? Esto pasó en 2020, cuando tenía 27 años y vivía en Portland, Oregón. Trabajaba como diseñador web freelance, y por el confinamiento, apenas salía de casa. Para no volverme loco encerrado, empecé a interesarme por la exploración urbana, ya sabes. Recorrer edificios abandonados, tomar fotos, buscar rastros del pasado. Portland está lleno de sitios así, almacenes viejos, fábricas abandonadas, incluso un par de hospitales vacíos. Normalmente iba solo, pero esa vez se apuntó mi amiga Kate, que también era fan de lo extraño. Decidimos explorar un viejo teatro en las afueras de la ciudad. Era un edificio de los años 20, donde antes ponían obras de teatro y películas mudas, pero lo abandonaron en los 80 y desde entonces estaba vacío. Los rumores locales decían que allí se veían sombras raras y se oían voces, pero yo pensaba que eran solo historias para atraer turistas. El teatro tenía el aspecto típico de una ruina, pintura descascarada, vitrales rotos, un patio cubierto de maleza. Kate y yo llevamos linternas, una cámara, un par de botellas de agua y fuimos al anochecer, no para asustarnos, sino porque durante el día teníamos cosas que hacer. Entrar fue fácil, una de las puertas laterales estaba entreabierta, y solo tuvimos que empujar un poco. Dentro olía a polvo y madera vieja, el suelo estaba lleno de vidrios rotos y pedazos de carteles. El auditorio principal era enorme, con techos altos y filas de asientos podridos. El escenario seguía allí, cubierto de escombros, y sobre él colgaba una cortina rasgada que se movía ligeramente, aunque no sentía ninguna corriente de aire. Kate y yo empezamos a tomar fotos, bromeando sobre cómo seguro habían filmado una película de terror allí. Todo iba bien. Luego decidimos subir al balcón, que suele ser el mejor lugar para fotos. La escalera estaba inestable, pero aguantó.
El balcón estaba oscuro, las linternas solo iluminaban pedazos de paredes descascaradas y lámparas viejas cubiertas de telarañas. Kate vio una puerta en una esquina, que parecía llevar a una sala técnica o un camerino. Decidimos echar un vistazo, pensando que tal vez encontraríamos algo interesante, como disfraces antiguos o accesorios. La puerta era pesada, de madera, con pintura agrietada. Al abrirla, encontramos una habitación pequeña llena de trastos, sillas rotas, cajas con papeles, carteles viejos. Pero en el centro del suelo había un círculo dibujado con tiza, y dentro, unos signos extraños. Parecían letras, pero no de ningún alfabeto que conociera, eran angulosos, con líneas duras. En el centro del círculo había una vela apagada, pero el cera parecía reciente, como si la hubieran usado hace poco. Kate se rió, diciendo que seguramente eran chicos jugando, pero a mí me dio mala espina. Algo en ese círculo se sentía incorrecto. Sugerí irnos, pero Kate insistió en tomar una foto para su Instagram. Sacó el teléfono, y entonces escuchamos un sonido, suave pero claro, como si alguien murmurara algo ininteligible. Venía de algún lugar dentro de la habitación, aunque no había nada más que escombros. Nos quedamos quietos, apuntamos las linternas a la esquina, pero no vimos nada. Kate susurró que probablemente era una rata, pero noté que ella también estaba nerviosa. Decidimos salir, pero al girarnos, la puerta estaba cerrada. Estaba seguro de que la dejamos abierta. Tiré de la manija, pero no cedía. Kate empezó a golpear la puerta, pero el sonido era sordo, como si detrás no hubiera un pasillo, sino una pared sólida. Entonces el murmullo se repitió, más fuerte y cercano, como si alguien estuviera justo detrás de nosotros. Me di la vuelta, y por una fracción de segundo me pareció ver una figura en la esquina, donde antes solo había basura, alta, encorvada, sin forma definida. Pero al parpadear, desapareció. Kate gritó, y yo también entré en pánico. Empujé la puerta con fuerza, y de repente se abrió, casi haciéndome caer. Corrimos por el balcón, bajamos al auditorio y salimos a la calle sin mirar atrás. Solo cuando llegamos al coche me di cuenta de que estaba sudando, y Kate temblaba como si hubiera corrido un maratón. No hablamos hasta llegar a su casa. Al día siguiente, Kate me mostró las fotos que tomó. En una, donde estaba el círculo en el suelo, había algo raro en la esquina, un borrón que parecía la figura que creí ver. Ella juró que no vio nada así cuando tomó la foto. Borramos las fotos y acordamos no contárselo a nadie, pero sé que ella sigue teniendo miedo de mencionar ese teatro. Investigué un poco sobre el lugar. Resulta que en los 70 un actor murió allí, cayó del balcón durante un ensayo. Oficialmente fue un accidente, pero algunos vecinos decían que antes de morir estaba raro, murmurando sobre voces. No sé si eso tiene que ver con lo que vimos, pero no pienso volver. ¿Fueron solo sombras y nuestra imaginación? ¿O alguien nos estaba gastando una broma? Ese círculo, ese murmullo, esa figura, no puedo sacármelo de la cabeza. ¿Alguien ha pasado por algo parecido? ¿O solo estoy siendo paranoico?